Señores cadetes, un cordial saludo. Continuamos con nuestras clases en realidad virtual. Filosofía. Como les he dicho, les recomiendo siempre tener su programa, en concreto el que dice cuestiones filosóficas de actualidad, que es cómo estamos desarrollando el programa. Vamos rápido, lo que ya hemos considerado, lo que es la cosmovisión, una muy detenida visión del mundo que cada persona tiene. Y hacíamos énfasis que aunque ustedes ahora son cadetes de primer año, en un tiempo pues serán oficiales subalternos, oficiales superiores, tendrán gente a su mando. Entonces es muy importante, cuando uno conversa con una persona, saber qué mundo tiene esa persona. Ya hemos visto cómo hay unos factores que forman esa cosmovisión. El ecológico, de donde procede una persona, el de alteridad, con qué personas ha tratado, y el axiológico, qué valores ha visto, es qué virtudes ha visto, o antivalores, es decir, qué cosas viciosas ha visto, que no son correctas. Después, lo más importante, hemos visto que la filosofía, que es el amor a la sabiduría, es conocer la realidad. Y dijimos que el instrumento de conocimiento de la realidad es la inteligencia a través del cuerpo. O sea, nada hay en la inteligencia que antes no haya estado en los sentidos. Por lo tanto, la inteligencia, que es abstraer, y hemos visto sus operaciones, ya las vamos a ver rápido porque ya hemos estudiado eso. La primera es la simple aprehensión, que va captando y va unificando las cosas que va viendo a través de los 5 sentidos. Hay una expresión sensorio común, no sentido común, sensorio común, que es esa capacidad, un sentido interno que va unificando todas las impresiones que los sentidos le van dando a la inteligencia. Entonces, decíamos que la simple aprehensión empieza por los sentidos, manda un dato a la inteligencia y este lo expresa por una palabra. Por lo tanto, el término del proceso de la aprehensión, con H intermedia y con S, aprehensión, es el concepto. Y el concepto es universal, inmaterial y abstracto. Estoy repitiendo lo de la vez anterior para continuar en lo que tenemos que ver. También dijimos que la simple aprehensión pues, empieza por los objetos sensibles, ¿no? Y pasa de lo sensible a lo inteligible. Por ejemplo, ustedes ven a un compañero porque es esforzado, que es puntual, que se pasa el tiempo estudiando, aprovecha el tiempo. Entonces ustedes de esa realidad van a sacar el concepto aplicado, esforzado. Entonces la simple aprehensión acaba en el concepto, ¿no? Entonces pasamos de lo sensible, ven esa conducta laudable de ese compañero de ustedes, o de un deportista, de un amigo, de un pariente, y van formando conceptos como lealtad, sobriedad, honradez, decencia, que es el término del proceso del entender. Y por lo tanto, pues el concepto es universal, inmaterial y abstracto. Quiero que esto quede muy claro. Un concepto no es una imagen. La imagen es lo contrario del concepto. El concepto es universal, inmaterial y abstracto. En cambio, la imagen es singular, es material y es concreto. Como por ejemplo les diría pues, un lenguado, o un pulpo, o un submarino. Eso no es un concepto, eso es una imagen. El submarino es el submarino, ¿no? Si, por ejemplo, yo le preguntara a un cadete, que a lo mejor no sabe todavía qué parte del buque es la guindola y para qué sirve la guindola, pregunten ustedes y la próxima vez que hablemos por la tablet, les preguntaré la guindola. Pues está en la popa de los buques, ¿bien? Entonces, eso no es un concepto, es una imagen. Los conceptos son universales. Por eso hay una afirmación que me interesa muchísimo que quede muy, muy clara. El singular es mejor conocido a través del concepto universal. Un objeto singular es mejor conocido cuando
saco los datos de mi concepto, estoy observando una realidad singular, y entonces como yo tengo el concepto de ese tema, voy a mi base de datos que se llama el concepto. Les puse el ejemplo tan sabido, ¿no? Y tan gráfico. Si ustedes y yo miramos por un microscopio una muestra de sangre, todos vamos a ver lo mismo, pero el médico, el biólogo, el anatomopatólogo, que ve lo mismo que nosotros, pero entiende distinto. Y entiende distinto porque él tiene los conceptos de su ciencia sobre este particular. De modo que, señores, es muy difícil poder hablar con propiedad, muy difícil hablar y pensar y expresarse con propiedad si uno no tiene conceptos claros, porque además los conceptos son expresados por la palabra oral o escrita. Estoy repasando lo que ya dije la vez pasada. Por lo tanto, la palabra es una voz significativa convencional. Significativa porque representa la palabra, yo digo, de esencia, a través del concepto de esencia y la realidad de esencia, la palabra decencia me hace entender lo que estoy hablando. Pero si no tengo el concepto de decencia, ¿qué estoy hablando? Le decía al cadete cuarto año, que trabaja con ustedes y que dirige la parte dinámica de estas clases, que por ejemplo, si yo le dijera a un cadete, lo que usted me está haciendo es una tergiversación tautológica, yo me sonrío porque esas palabras, tergiversación tautológica. Presumo, de repente estoy equivocado, ojalá que esté equivocado, que los cadetes de primer año dirán, ¿qué está usted hablando? Tergiversación tautológica. Es que la tergiversación es un concepto y la tautología es otro concepto. Pero son palabras que presumo que ustedes nunca han oído. La tergiversación, pues, es cambiar el sentido de las cosas que se ha dicho, tergiversar. Y tautológico es jugar con las palabras, ¿no? Por ejemplo, nunca cuando uno define algo, lo definido puede entrar en la definición. Eso es una tautología. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la persona que está ansiosa. No, es una tautología. Los psiquiatras, los psicólogos podrían definir eso. Por lo tanto, no todas las palabras son así tan complicadas como lo que estoy diciendo, pero sí es importante que uno tenga un cierto vocabulario. He estado leyendo que solo hay dos personas en Occidente que yo haya podido leer, que uno es William Shakespeare, británico, y otro es Miguel de Cervantes, español. Estos señores, grandes literatos, extraordinarios literatos, Shakespeare sobre todo, consideran que es el literato que más ha escrito sobre más cosas y de una manera maravillosa. Todas sus obras son extraordinarias. Hamlet, Macbeth, Otelo, El Mercader de Venecia, Marco Antonio Cleopatra. En fin, todas las obras de Shakespeare son extraordinarias. Solo Shakespeare y Miguel de Cervantes, en sus obras, lo han visto con una computadora, pasan de 24.000 palabras distintas. Es una barbaridad. Una persona, más o menos, vamos a decir, una persona ya la mitad de su profesión, pues diremos, manejará 2.000, 3.000 palabras, tal vez es mucho. Y no digamos, pues, cuando una persona aprende un idioma, si no tiene vocabulario, es muy difícil hablar. Por eso es que decía que para poder aprender inglés hay que aprender a tener un vocabulario. Si no hay vocabulario no se puede hablar. ¿Sí? Pero sigamos con el tema. Entonces, la palabra representa el concepto. Y esto es importante al hablar de la palabra y el concepto. Nos basta oír hablar a un cadete cómo habla para ver qué mundo tiene, para ver qué trasfondo cultural tiene, qué palabras usa, de qué manera se expresa, cómo construye el género y el número y cómo es la sintaxis. No sé si me habrá pasado con ustedes, pero en un momento he preguntado a algún cadete si me podrían conjugar el presente, el indicativo del verbo tener.
conjugar el presente, el indicativo del verbo tener. Y mi sorpresa es que me ha sorprendido, valga la redundancia, que no me entendían qué cosa es conjugar un verbo. Esto no es culpa de la escuela naval, es tal vez la secundaria mal hecha. Conjugar un verbo, son palabras. El verbo es una categoría gramatical que demuestra acción, pasión, situación, realidad. Amar, tener, comer, bailar, dormir, soñar, etc. En cambio, los sustantivos son los nombres propios. Perro, gato, Juan, silla. Los adjetivos califican a los sustantivos. Perro, bueno. Hombre, cansado. Cansado es un adjetivo, ¿no? Y los adverbios son los que califican al verbo. Es un hombre que canta muy bien. Canta maravilloso, el verbo cantar. El adverbio está calificando al verbo. Bien. Entonces mi sorpresa es cuando yo pregunto, a ver, señores, el presente del indicativo del verbo tener. Yo hace muchísimos años que acabé la secundaria, pero tengo entendido, y ustedes ya me dirán, cuando conversemos con el FaceTime, si saben lo que estoy hablando, conjugar un verbo. El verbo más sencillo de todos, amar. Hay 3 personas en singular y 3 personas en plural. Yo amo, primera persona. Tú amas, segunda persona. Él ama. Esos son los 3 primeros que son en forma singular. Ahora, el plural de yo, ¿cuál es el plural de yo? Porque yo amo, tú amas, él ama. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Yo. ¿Cuál es el plural de yo? Evidentemente nosotros. Alguien me ha dicho, creo que tomándome el pelo, que un yo y otro yo forman varios yos. Sí, pues, pero varios yos, ¿cómo se llama eso? Es nosotros. El plural de yo es nosotros. Yo tengo, nosotros tenemos, estoy incluido yo. Si quisiera fastidiar un poquito, en quechua, que es mucho más complejo todavía, hay 2 maneras de decir nosotros, no caico y no canchis. Nosotros cerquita y nosotros de lejos, pero no vamos a meter el quechua. El plural de yo es nosotros. El plural de tú, ¿cuál es? El plural de tú. La primera persona, yo tengo, tú tienes. El plural de tú, en el Perú diríamos ustedes. Pero en verdad, señores, en lengua castellana, el plural de tú es vosotros. Si ustedes algún día van a España y se encuentran con algunos cadetes, algunos oficiales de su edad, ¿y ustedes a qué hora salen? Y ustedes le van a decir, oye, pero trátanos con confianza, nos puedes tutear. Porque el plural de tú es vosotros. Solamente que en el Perú no lo usamos. Usamos la tercera persona. Usted ama. Ustedes aman. Es que en verdad, si yo hablo en castellano, yo amo, tú amas, él ama. Nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Entonces, el plural de tú debe ser vosotros, pero usamos la tercera persona. Cuando uno habla respetuosamente a un mayor, usted tiene tal cosa. Si fuera su amigo, tú tienes. Se dan cuenta que cambia el verbo. Usa la tercera persona, que es el equivalente a él. Él tiene, usted tiene. Él sabe, usted sabe. Si es tú, tú tienes, vosotros tenéis. Tú sabes, vosotros sabéis. Pero no lo usamos en el Perú. Pues. Creo que casi en América Latina no se usa, pero en España es así. En otros idiomas hay el tú y el usted. Italiano, alemán, francés. El inglés también lo tiene, aunque es poco conocido, pero ahorita no vamos a entrar en eso. De modo que cuando uno en la mente no tiene claro el papel que desempeñan las palabras, poder hablar con propiedad. Vuelvo a repetir. Primera persona, yo tengo. Segunda persona, tú tienes.
tercera persona, él tiene. En el Perú, como a una persona mayor le hablamos de usted, toma la forma de la tercera persona singular. Él tiene, usted tiene. Él sabe, usted sabe. Si es tú, tú tienes, ustedes tienen. Debe ser vosotros tenéis, pero se usa la tercera persona. Entonces, de modo que conjugar un verbo es en las tres personas en singular y tres personas en plural. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Repito que no se usa habitualmente esta fórmula en el Perú, pero así es en castellano. Usamos, no es incorrecto, ¿eh? Usamos la tercera persona. Él tiene, usted tiene. Lo que se dice al conjugar la tercera persona en singular pasa a la segunda persona en plural. Señores, yo sé que es complicado lo que estoy diciendo si es que no tienen claro en la mente qué cosa es conjugar un verbo. Y que hay tres personas en singular y tres personas en plural. Así es entonces, pues que cuando no coincide, uno cuando construye las palabras, tiene que conjugar y hablar que coincida género, número y persona. Masculino, singular, número de persona. Por ejemplo, él tiene. Plural, ellos tienen. Ahora si yo quiero decir ella tiene, el plural es ellas tienen, no ellos. Ella tiene 2 perros. Ellos tienen perros. No, pues. Hay que coincidir género, número y persona, pero no se habla con propiedad. Y eso es por no leer, eso es por no prestar atención a la lectura escrita. Cómo se habla ahora es muy pobre el modo de hablar. O con jerga, y no digamos ahora pues con los aparatitos, con los emoticones y más cosas, ya se ha hecho un enredo todo. Entonces una persona que no tiene una estructura lingüística en la cabeza, es muy difícil que pueda pensar adecuadamente. Por eso es necesario leer. Leer. Vuelvo a insistir, señores cadetes. Yo no estoy en contra de la televisión. Personalmente, el doctor Guillermo Oviedo Gambetta casi no ve televisión. Hará semanas que no veo televisión. En parte porque bueno, lo mismo, y porque cuando uno está viendo televisión no está pensando. Cuando uno está viendo televisión está teniendo sensaciones psicológicas, impresiones, emociones, pero no pensar. Creo que les comenté en alguna ocasión, y voy a hacer que el cadete Galantini les haga llegar el texto escrito de esa extraordinaria poesía de César Vallejo, Aldeana. Le hemos leído alguna vez en clase. César Vallejo usa en ese poema, Aldeana, lejana vibración de esquilas mustias, así empieza, unas palabras que, claro, cuando uno no entiende lo que está hablando Vallejo, de repente lo busco en mi teléfono y lo encuentro. Vamos a ver si encuentro el poema Aldeana. Porque es la riqueza del señor Vallejo, de nuestro poeta extraordinario, que lo lleva a utilizar, acá la tengo. Les voy a leer, por ejemplo. Vale la pena leer a Vallejo. Y vamos a ver qué cosa entienden ustedes. Lejana vibración de esquilas mustias. Voy a leer todo el poema y después voy a ir viendo palabra por palabra. Lejana vibración de esquilas mustias. En el aire derrama la fragancia rural de sus angustias. En el patio silente sangra su despedida el sol poniente. El ámbar otoñal del panorama toma un frío matiz de gris doliente. Al portón de la casa que el tiempo con sus garras torna ojosa, asoma silenciosa y al establo cercano luego pasa la silueta calmosa de un buey color de oro, que añora con sus bíblicas pupilas, oyendo la oración de las esquilas, su edad viril de toro.
Al muro de la huerta, aleteando la pena de su canto, salta un gallo gentil y un triste alerta, cual dos gotas de llanto, tiemblan sus ojos a la tarde muerta. Lánguido se derrama en la vetusta aldea el dulce yarabí de una guitarra, en cuya eternidad de hondo quebranto, la triste voz de un indio dondonea, como un viejo esquilón de camposanto. De codos, yo en el muro, cuando triunfa en el alma el tinte oscuro y el viento reza en los ramajes yertos, llantos de quena, tímidos, inciertos, suspira una congoja al ver que en la penumbra gualda y roja llora un trágico azul de idilios muertos. Es un poema bellísimo, José María Pemán dice que es casi un cuadro. Pero yo entiendo, señores, que si no se ha leído, no hay manera de entender lo que está diciendo acá nuestro paisano, gran poeta César Vallejo. Lejana vibración de esquilas mustias. ¿Qué es una esquila? Las esquilas son esas campanas que llevan las vacas para que no se pierdan. Lejana vibración de esquilas mustias. Si se oye que las vacas van viniendo, en el aire derrama la fragancia rural de sus angustias. Se está atardeciendo. En el patio silente, estamos en una casa hacienda, a lo mejor en la sierra de Trujillo, sangra su despedida el sol poniente, es decir, hay una puesta de sol, el cielo está rojo. En el patio silente sangra su despedida el sol poniente. El ámbar otoñal del panorama, claro, ya se ve que es otoño y entonces ámbar es un color amarillento. El ámbar otoñal del panorama toma un frío matiz de gris doliente. Claro, ya va oscureciendo, del sol sangrante pasa al ámbar y va oscureciendo. Al portón de la casa que el tiempo con sus garras torna ojosa. Sí que el portón de la casa es de esa madera vieja. Y la madera vieja, cuando pasa el tiempo, se le abren como ojos. Quiere decir una puerta muy vieja. Al portón de la casa que el tiempo con sus garras torna ojosa, asoma silenciosa y al establo cercano luego pasa la silueta calmosa de un buey color de oro. Nos imaginamos la escena, está atardeciendo, las vacas están volviendo del campo y va por delante un buey. Y la silueta calmosa de un buey color de oro, que añora en sus bíblicas pupilas, oyendo la oración de las esquilas, su edad viril de toro. ¿Qué cosa es un buey? Un buey es un toro castrado, que es más grande, que sirve para jalar pesos. Entonces es un buey que está volviendo y figurativamente, dice César Vallejo, que añora con sus bíblicas pupilas, o sea, ya debe ser un toro viejo, un buey viejo, oyendo la oración de las esquilas, está oyendo que están viniendo las vacas. Y entonces añora su edad viril de toro, ya no es toro. Un toro castrado es un buey. Y por lo tanto, pues ya no se reproduce. Al muro de la huerta, aleteando la pena de su canto, salta un gallo gentil. Las gallinas, los gallos, vuelan para dormir en un palito, en algo. Entonces, como está atardeciendo, el gallo da un vuelo y con un triste alerta, cuando está atardeciendo, los gallos cantan y al amanecer también. Y salta un gallo gentil y un triste alerta, cual dos gotas de llanto, ¿sí? Canta el gallo. Tiemblan sus ojos a la tarde muerta. Los ojos del gallo, está pensando el gallo que ya se está preparando para dormir. Lánguido se derrama en la vetusta aldea el dulce yarabí de una guitarra. Lánguido, triste. Alguien está tocando un yarabí, que es una canción de la sierra, un tipo de canción que es como muy triste. Y dice, el dulce yarabí de una guitarra en cuya eternidad de hondo quebranto la triste voz de un indio dondonea. Dondonear es lo que se toca en la guitarra y el indio que está cantando acompaña a la guitarra en su canto la música que está poniendo.
como un viejo esquilón de Camposanto. Antes habla de esquilas y ahora habla de esquilón. El esquilón es una especie de campana grande que hay en los cementerios de los pueblos. Y cuando llega un difunto para ser enterrado, el esquilón, pum, pum, suena. Tiene un lenguaje de que es muerte, ¿no? La triste voz de un indio dondonea como un viejo esquilón de Camposanto. Y ahora habla de él, parece ser que habla de un amor de César Vallejo. De codos, yo en el muro, cuando triunfa en el alma el tinte oscuro y el viento reza en los ramajes yertos secos. Antes he dicho que es otoño, por lo tanto las hojas se deben haber caído, estar cayendo. Y entonces el viento reza en los ramajes yertos, suena. Llantos de quena tímidos inciertos. Vuelve a poner el elemento indígena y el elemento del paisaje de alrededor y el otoño y el sol rojo y el cielo amarillo y después gris. Llantos de quena tímidos inciertos. Suspira una congoja al ver que en la penumbra gualda y roja, él suspira una congoja, al ver en la penumbra gualda y roja. La palabra gualda tal vez tampoco la hemos oído nunca. Gualda es amarillo. Al ver que en la penumbra gualda y roja llora un trágico azul de idilios muertos. Qué metáfora la del señor poeta peruano, internacionalmente alabado, César Vallejo. Llora un trágico azul de idilios muertos. Bueno, dejemos la poesía, pero se dan cuenta que hay un montón de palabras que uno no conoce, y entonces uno lee eso y no entiende nada. Entonces, a ver, describa usted lo que ha entendido de esa poesía de César Vallejo. Será difícil, pues, si no se conoce el significado de las palabras. Si ustedes leen en el tema 2 Romanos, 3 Arábigo, punto 3, 3.3. Lo que refleja el habla humana. Alfa, palabra y concepto. Es decir, que la persona que usa las palabras adecuadas es que tiene una riqueza de conceptos. Palabra y pensamiento. Tal como habla una palabra, una persona, ya sé entonces cómo piensa. Pero si no tiene conceptos, no tiene pensamiento, entonces ¿qué palabras usará? Usará jerga, usará los emoticones, usará cualquier cosa, ¿no? Palabra y realidad. Con oír hablar a una persona, cómo se expresa, cómo puede dar a explicar un acto de cómo había sucedido, ¿no? Uno ya sabe qué mundo tiene la persona por dentro. Y en 3.3 delta vamos viendo palabra y realidad. Es decir, ¿qué realidad tiene esta persona? A ver qué palabras usa, cómo se expresa. En una ocasión, para que vamos a decir el nombre, estaba en el auditorio un buen grupo de invitados a la Escuela Naval, que serían unos 30, 40 personas. Habían dado una vuelta por toda la escuela, edificio Grado, edificio Guise, después almorzaron en el 9º piso, pero antes tuvieron en el auditorio un video que se pasó sobre la escuela. También estaban invitados algunos almirantes ya en el retiro, que yo recuerdo que estaban ahí, almirante Gianpietri, almirante Montoya, almirante Noriega, almirante Tubino, almirante León Rabines, varios almirantes ya en retiro. Y entonces, como que faltaba la perita o la fresa en el pastel. Y entonces yo sabía quién estaba al frente, el cadete comandante, y que fue espada de honor y primer puesto. Entonces yo le dije al cadete comandante que no estaba preparada, pero para que vieran esos invitados importantes, el director del comercio, de otros sitios, la formación en la escuela. Le dije, a ver, cadete, al cadete comandante, ¿podría usted decir en inglés
las tres definiciones más importantes que tenemos en la escuela naval, es decir, libertad, lealtad y madurez. Le pediría que las dijera primero en castellano y después las diga en inglés. Tremenda cosa. Alguien me decía, bueno, ¿y ahora? Este cadete comandante lo dijo perfectamente. Lealtad, cumplimiento fiel de lo que exigen las normas de la honra, el honor y la hombría bien. Madurez, adhesión voluntaria y libre a las opciones responsablemente tomadas, adhesión que se mantiene a lo largo del tiempo a pesar de las dificultades. Y libertad, querer y poder elegir aquello que debo elegir y elegirlo de verdad. Y después lo dijo en inglés. Yo sabía que este cadete era una persona pensante, por lo tanto, no es que fuera una persona, no. Y lo pudo decir. Señores, hay que leer. En 3.3 ECO, omisiones de palabras, lo que revelan dichas omisiones. El vocabulario de una persona me da a entender qué mundo tiene. El vocabulario que tiene esa persona, qué cultura tiene. Ya más adelante vamos a hablar del tema de la cultura, lo que es, ¿no? Por lo tanto, hay que tener claro que la cultura no es un conjunto de títulos que uno tiene de 3 doctorados y 4 maestrías. No. Ya vamos a ir viendo eso más adelante, ¿no? Bien, pues pasamos al 3.4 del 2 Romanos. 2 Romanos es instrumento de conocimiento de la realidad. Hemos pasado 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 y pasamos al 3, 4, que ya es en la siguiente página. También ya lo hemos repasado y visto, el juicio. El juicio, que es la segunda operación de la mente. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Cuando uno está conociendo ciertos temas, pues interviene en todos los sentidos, ¿no? Y podríamos decir que hay un sentido interno que se llama sensorio común, que va unificando todas las cosas que uno va escuchando, que uno va oyendo, que va almacenando en la cabeza. Yo ya tengo conceptos. Entonces viene la segunda operación de la mente, que es afirmar o negar algo de algo. Afirmar o negar algo de algo. Eso se llama el juicio. Mientras la expresión oral de un concepto es palabra, oral o escrito, la expresión de un juicio es proposición. Una oración, Juan es aplicado, es un juicio. Pedro toca el violín, es un juicio. El cadete ex-rey Zulu marcha muy bien, estoy haciendo un juicio. Afirmo o niego algo de algo. Pero evidentemente para poder juzgar algo hay que tener conceptos. Yo les he puesto, siempre pongo el mismo ejemplo, porque para mí es sumamente evidente. Si a mí me traen a un submarino, ¿qué puedo yo decir al submarino? No tengo los conceptos de cómo es un funcionamiento adecuado de un submarino, porque no conozco. No sé ni cómo se llaman las partes que hay dentro del submarino. Entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, si yo fuera a un submarino y voy a hacer un informe sobre el submarino, yo he dicho lo más que puedo decir, está limpio, está bonito y está ordenado. Y el racho estuvo bueno. ¿Qué más voy a decir? Ya no sé. No sé ni siquiera cómo se llaman las partes que tiene el submarino. Con esto quiero decir que cuando uno no tiene conceptos no puede juzgar. No puede juzgar. Por ejemplo, yo recuerdo el año 98 fue el primer año que tuvimos aspirantes mujeres, que ahorita son capitanes de fragata. A ver, sí creo que sí. Me parece que sí. O no, tal vez sí, bueno, no me acuerdo. Año 98. Entonces yo insistía que por supuesto que las cadetes femeninas tienen que tener porte militar, pero porte militar femenino,
No es porte militar que una cadete femenina sea hombruna. Será marcial, será respetuosa, se sabrá cuadrar bien, se sabrá presentar bien, sabrá retirarse, proceder adecuadamente, pero indudablemente es distinto. Hay unos modos de ser femeninos y por lo tanto hay un porte militar femenino y por eso es que a las cadetes femeninas se les pide, creo yo que está indicado, que usen aretes, ¿no? Porque es parte del atuendo femenino, ¿no? Pero para poder juzgar, pues hay que tener conceptos, ¿no? Entonces, un cadete de cuarto año puede mirar a un aspirante y en 2 por 3 se da cuenta cómo está, ¿no? Y lo mismo, pues cuando uno ya lleva años. Oí una vez a un oficial de alta graduación, no de Marina, del Ejército, un señor que fue comandante general del Ejército, y dijo una cosa que a mí se me quedó muy grabada. Conforme uno va avanzando en un grado, de aquí miro lo que está para acá. En el siguiente grado ya miro esto. Y en este grado ya miro esto. Y si seguimos subiendo, uno va mirando más cosas. Es decir, va enriqueciendo sus conceptos. Va enriqueciendo su capacidad de observación. Por lo tanto, pues, si no hay conceptos no se puede juzgar. Entonces, los juicios tienen que coincidir, ¿no? Una cosa de otra. Y por lo tanto yo afirmo algo o niego algo de algo, ¿no? Y cuando estoy afirmando, estoy añadiendo cualidades a esa persona. Entonces ya vemos pues que la expresión oral del juicio se llama proposición. Y pasamos ahora a la tercera operación de la mente, que es ya el razonar, el uso de razón. Les decía la vez pasada y lo vuelvo a repetir el ejemplo. Si un muchacho de 8 o 9 años tiene 3 jaladas y su papá le dice, Juan, no hay propina porque hay 3 jaladas, no has estudiado, has estado asociando, perdiendo el tiempo. Entonces, Juan, que ya tiene uso de razón, tiene que hacer un silogismo. La expresión oral del concepto, palabra. La expresión oral del juicio, proposición. La expresión oral del razonamiento se llama silogismo. El más fácil de los silogismos. Si A igual a B y B igual a C, luego A igual a C. Entonces uno va razonando. Razonar ya es la tercera función de la inteligencia. La primera es aprehender la realidad y formar conceptos. La segunda, con esos conceptos, emitir juicios. Y la tercera, con esos juicios, hacer un silogismo. Claro, entonces Juan, que tiene 3 jaladas, le han quitado la propina, tiene que razonar así. Me han quitado la propina porque no he estudiado. No he estudiado y por eso me han jalado. Luego, para tener propina debo pasar y para pasar debo estudiar. Ese es un silogismo sencillo. Si no piensas así, está mal de la cabeza, ¿no? Entonces, claro, no es A tal, una fórmula matemática, sino que ya el uso de razón, es decir, el discernimiento, discernir, con Sierra Charlie, discernir, poder razonar sobre una realidad. Tengo examen final el lunes, hoy es viernes, estoy franco, y entonces habíamos quedado con un grupo de ir a una discoteca, pero en este curso estoy un poco bajetón, entonces no importa, pues ya, me voy a la discoteca. Ah, bueno, pues. Entonces esa persona no razona, esa persona no discierne, esa persona tiene pereza mental, esa persona no tiene conceptos, esa persona no sabe juzgar. Entonces así es muy difícil vivir, así es muy difícil poder hacer algo, porque es que uno va a golpe de intuiciones, de impresiones, de me provoca, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión en Europa, en un sitio, estaba dando unas clases y estaba hablando de la virtud de la templanza, ¿no? Que tiene que ver pues, con el comer, con el beber, ¿no? La vida sexual, pero sobre todo con el comer.
Y entonces me preguntan, ¿y hasta dónde puede uno comer? Bueno, ¿hasta dónde puede uno comer? Le digo, bueno, el sentido común lo dice, la razón, ¿no? Y me dice uno, era en el País Vasco esto. Me dice, hasta que uno ya no le entre más, no, pues no fastidies. Uno no come hasta ya no me entra. No, pues esto no es así correcto. Cuando uno le invita a una cosa, dice, no, gracias, ya estoy lleno. No, se llenan los barriles, se llenan los sacos, las bolsas. La gente está satisfecha, ¿no? Nadie dice, ya estoy lleno, ya no quiero comer más, ya estoy lleno, no me entra más. No, pues así no se habla, porque así no es la persona. Entonces, por lo tanto, decía, no es que uno, ¿hasta dónde puede comer? Hasta que ya no le entre más, no, pues es el animal. ¿No? Uno come hasta que la razón le dice, bueno, ya está bien, ya no voy a repetir más, esto ya es gula, está mal, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues cuando uno empieza a razonar, es el proceso discursivo de la razón. El proceso discursivo de la razón. Esto es razonamiento. Empiezo a pensar, esto es así, esto es asá, entonces es así, entonces hago esto. El proceso discursivo de la razón. Bien. Y entonces ahora viene un tema bien complicado, señores, y que es de vital importancia, bien complicado y bien simple al mismo tiempo. Las cosas más perfectas son más simples. Una vez vi una pintura japonesa, yo no soy experto en pintura japonesa, pero vi que con un solo trazo de un pincel en tinta china, según apretaban más o menos el pincel de tinta china negra en el papel, dibujaban la silueta de un solo trazo de un caballo. Las obras más bellas son las más simples. Ahora viene un tema difícil, que es importantísimo. Todos los filósofos lo han puesto como el tema más importante que uno tiene entre manos. ¿Cuál será? El conocimiento propio. Conocerme a mí mismo. Conocerme a mí mismo. ¿Qué juicio puedo emitir yo sobre mí? Y este es un tema complicado. ¿Saben por qué? Porque nadie tiene una mala opinión de sí mismo. Existe, incluso podríamos decir, con la ley de Dios, dice los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, como a ti mismo. Es decir, si yo les explico en sede ético y metafísica, hay un amor personal a sí mismo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que le gustaba un deporte un poco arriesgado y celebré su matrimonio y ya tuvo 1, 2, 3 hijos. Entonces me dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya no voy a participar en ese deporte porque es muy peligroso. Y ya con 3 hijos yo sería un irresponsable de meterme a jugar unas cosas en que de repente me mato por una cosa, un deporte, ¿no? Bueno. Entonces, uno, ¿cómo se conoce a sí mismo? Porque, señores, el sujeto respecto a sí mismo siempre es subjetivo. ¿Por qué en un buque no puede haber 2 hermanos, lógicamente de distinto grado? Uno será más antiguo que otro. No es posible. Por sentido común, por nepotismo, sí puede ser nepotismo, pero ¿qué pasa? Que es que con mi hermano no voy a ser objetivo, es ser subjetivo, es yo sujeto, él sujeto, subjetivo. Yo a mi hermano no voy a ser objetivo al juzgarlo, voy a ser muy subjetivo. En un proceso judicial, si una de las partes es pariente del juez, el juez se debe inhibir, no debe participar en ese proceso judicial porque hay un grave parentesco. Entonces, siempre uno tiene la mejor opinión de sí mismo. Uno no va a ser tan necio de decir, uy, qué alto concepto tengo yo de mí mismo, uy, qué buena persona soy, uy, qué capaz soy, ¿no? Qué bien, ¿no? El otro día me decía un oficial, cosa que yo no sabía, porque es que era un mundo en el que no me he movido.
Entonces me estaba hablando de no sé qué, que había un cadete que se sentía Ken. Y entonces yo decía, ¿Ken? ¿Qué será esto? ¿Qué cosa es Ken? Y me dijo el amigo de Barbie. Y le digo, ¿quién es Barbie? Entonces, claro, yo no tengo hijos, no soy casado. Y además, pues, cuando mis sobrinas jugaban con muñecas, eran unas muñecas así, pues, ¿no? Pero ahora resulta que Barbie es una señorita, pues, así muy estilizada. Y, y Ken es el novio, ¿no? También muy estilizado, y muy guapetón y no sé qué, ¿no? Entonces decía, bueno, todo el mundo quise ser Ken. No hace más de un mes de este diálogo con este capitán de navío y me dio muchas luces cuando me hablaba esto, ¿no? Nadie piensa mal de sí mismo, pero les digo honestamente, señores cadetes, cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, no existía esta frase que ahora la oigo. Tu autoestima está muy baja. Levanta tu autoestima. Tu autoestima. Date tu lugar, date tu sitio. Entonces, si uno anda muy preocupado, decir que me den mi sitio, el lugar que me corresponde, eso se lo logra cada uno, no tiene que estar preocupándose. El que quiere ser que le cueste. Es decir, que cómo tengo yo la capacidad de conocerme, no hay más que una manera, a través de mis actos, a través de mis actos. Así es. ¿Cómo sabré si soy un buen arquitecto? A ver qué casa has construido. Pero, ¿cómo sabré qué tal médico soy? A ver qué enfermos has curado. Pero ya no vayamos solamente a lo profesional, sino ya a la dimensión ética de la persona. Y vuelvo a pasar el comercial. No es correcto, cadetes, decir lo que estás haciendo no es ético. Vuelvo a repetir, con el ejemplo que puse la pasada, este papel es un modo de decir no pesa nada. Es un modo de decir que es muy ligero, pero algo pesa este papel. No es correcto decir tu conducta no es ética. Tu conducta es éticamente reprochable. Las únicas conductas que no son susceptibles de un juicio ético son las de los locos, los enajenados mentales. Si yo voy por la calle y un pobre orate, una persona que está loca, ¿no? Pues me tira una piedra y me rompe el parabrisas, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a llevar a la comisaría? Pero si está mal, no, es inimputable, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es responsable de sus actos. Pero yo como persona, ¿qué juicio puedo emitirme yo sobre mí mismo? A través, la frase de Aristóteles, el conocimiento propio es el orden de ascenso en el ser. Es decir, tengo que conocerme, cuáles son mis actitudes. Esa palabrita, actitudes, con Charlie, no con Papa, actitudes, yo pregunto, ¿no les habrá pasado alguna vez en su casa que de repente su mamá les pidió un favor y iban a ejecutar el favor con mala cara, con desgana? Entonces, mira, Cholito, ¿sabes que si me haces esto con mala cara, mejor no me lo hagas, ¿no? La actitud, la actitud. ¿Cuáles son mis actitudes? Eso solamente lo conozco yo. Lo que pasa es que a veces ni me lo pregunto yo. ¿Cuál es mi actitud? Yo no consigo que un cadete naval no sea aspirante a sus 2 soles, que no sea aspirante a tener muy buenas notas, que no sea aspirante no en cuanto al grado, sino que aspira pues, a ser muy buen oficial y que se esfuerza y que aprende. Les he puesto cadetes y los voy a traer invitado con el permiso del señor director al técnico supervisor, primero asesor maestro, Américo Delgado, submarinista, y hablé con él. Y les he explicado que ese señor, cuando era asesor maestro en la escuela y era supervisor de primera, este señor habla correctamente alemán, correctamente inglés. Y me da una alegría ver su hijo trabaja en San Francisco.
y su hija trabaja en Bruselas, se casó con un señor de Bélgica. Yo le preguntaba al asesor maestro, al supervisor de primera, ¿dónde aprendió usted alemán? ¿No? Cuando salí del CITEN, lo primero que hice fue irme a matricular alemán. ¿Y por qué se le ocurrió alemán? Porque quería ser submarinista. Y logró ir a la agregaduría naval en Kiel, en Alemania. El señor aprendió alemán correctamente y educó a sus hijos adecuadamente. Es decir, que se fue preocupando ir marcando metas, marcando etapas. Ahora esto, ahora lo otro, ahora lo otro, ahora lo otro. Les va a llegar un documento que espero que haya tiempo, la cultura del instante. Con este problema de que no se puede ir, ya veré cómo a través de la comandante Quirós les hago llegar este documento, la cultura del instante, escrita por el psiquiatra Aquilino Polaino Lorente, donde van a ver ustedes que ahora la gente se preocupa. En este momento, hoy se acaba el mundo, porque de repente cuando hay un tiempo, como ahora que están sin salir de la escuela, no por castigo, sino por disposiciones de la pandemia, pero en situaciones normales a veces llega el Franco y parece que se acaba el mundo. Ya ese día sábado se acaba el mundo, ¿no? Entonces, no es así, pues, no es así. Yo diría que parte esencial de poder conocerme es vivir, preguntarme qué orden hay en mi vida. El conocimiento propio es a partir del orden. Orden. Hay que saber definir las palabras. La definición de orden es bien sencilla. Relación de las partes con el todo. Relación de las partes con el todo. Por lo tanto, uno aplica el sentido común. Y el orden, para conocerme a mí mismo, tiene 3 etapas y van en ese sentido. Vamos a decirlo de una manera analógica y después ya técnica. Orden en la cabeza, orden en el espacio, orden en el tiempo, orden en el espacio. Quien tiene orden en sus ideas, entonces sabe calcular su tiempo. Y cuando calcula su tiempo, puede las cosas en el espacio tenerlas arregladas. De modo que si mi armario está patas para arriba, todo es un laberinto, mi closet, en mi casa, mis cajones, es que no tengo orden en el tiempo, siempre estoy apurado. Y no hay orden en el tiempo porque no hay orden en las ideas. Ahora ya con los aparatitos, con las cositas, de repente, bueno, pero la palabra agenda, agere en latín quiere decir hacer. Agenda, las cosas que hay que hacer. Yo siempre he visto a los oficiales, cuando van a una reunión, siempre están con su libreta para tomar nota. Ese es orden, por una cuestión de orden. Entonces, si ustedes están en la luna y no saben qué les dicen y cómo le han dicho y qué le han dicho, entonces, bueno, pues, entonces es un desorden total, ¿no? Les cuento una anécdota chistosa de la vida real. En una ocasión, el embajador de Estados Unidos me pidió que diera unas charlas de las cosas que yo hablo, de ética, antropología, a su personal militar. Entonces fui. Ahora lo que pasa es que el embajador no les dijo que yo era clérigo, ¿no? Entonces hubo una sorpresa. Cuando vieron entrar ese día había infantes de marina, había SEALs, había ejército, había aviación, oficiales de comando general. Y sorpresa de ver un clérigo, un sacerdote. Entonces, con toda sencillez digo, yo hablo inglés exactamente igual que castellano, incluso hasta un poquito mejor. Yo escribo todo, me lo escribo en inglés, todo el día estoy leyendo en inglés, todo el día estoy escribiendo en inglés. Entonces, un poco que se sintieran, a ver, el embajador nos trae un cura acá para que nos hable de qué. Entonces, un coronel de infantería de marina me dijo, reverendo, so Reverend, welcome. What about the preaching today? ¿Y de qué va a ser la prédica? No voy a predicar, dije. No vengo como predicador.
vamos a hablar de las cuestiones fundamentales de ética y, ¿no? Así me dijo, y de ética, ese es coronel, un coronel, un moreno. ¿De qué nos va a hablar usted? Infantería Marina, aunque tienen grado de coronel y general, no almirante. Los SEALs siempre por otro lado. Bueno, entonces el hecho es que dije, bueno, vamos a hablar de cómo usar correctamente la propia libertad. Y el Señor me dice, no, usted a mí no me va a decir cómo tengo que usar mi libertad, yo hago lo que a mí me parece. Bueno, digo, lo que a usted le parece, pero pensando, ¿no? Hay que razonar un poco, porque si no, no, la libertad no tiene límites, yo hago lo que yo decido que me parece. Entonces dije, señores, ¿qué les parece? Estamos sentados en una mesa larga como esta, yo estoy sentado ahorita en una mesa larga y en esta mesa, pues yo estoy sentado sobre una silla, que está de acá, ¿no? Y aquí al costado, pues hay sillas por acá y sillas por ahí. Bueno, entonces, digo, a ver, coronel, ¿qué le parece? Si yo los invito a ustedes, señores oficiales, a salir un momentito, y cuando diga pueden pasar, yo habré puesto la silla, la habré puesto encima de la mesa. Yo me habré trepado en la mesa y me sentaré en la silla que está encima de la mesa y desde ahí continúo la conferencia. Entonces me dijo, ¿qué está usted hablando? Me dijo, ¿cómo va a poner la silla encima de la mesa? Digo, ¿por qué? Pues yo quiero ponerle, es que las sillas no se ponen encima de la mesa, ni la conferencia se sube encima de la mesa. Le digo, pero si yo quiero, no, eso es un desorden. Esa es la primera clase, coronel. ¿Se da cuenta? Sin orden no se puede vivir. No hay que escribir, la silla no se pone encima de la mesa. Es orden en las ideas, orden, ¿no? Las sillas se ponen en el suelo, uno se sienta en la silla y se apoya en la mesa. Estas cositas que son tan sencillas, vuelvo a decir la definición de orden. Orden es la relación de las partes con el todo. Un orden mental, una jerarquía de valores. El fin de semana que tengo examen, tengo papá, tengo mamá, tengo abuela, tengo enamorada, tengo partido, tengo que ir al cine. A ver, orden, ordena tus ideas, a ver cómo vas a hacer esto. Entonces el orden de las ideas me dará orden en el tiempo, tanto tiempo para esto, no tengo tiempo para esto, y después organizo mi vida. En el mundo civil yo he visto gente que para una maestría, para no sé qué, para una beca, se queman las pestañas estudiando. Sí, y ustedes también, un marino estudia muchísimo, muchísimo. Hasta de almirantes van a tener que estudiar, ¿no? Y además hay que hacer el COEM, hay que hacer el BAIN, hay que hacer el BAEM, hay que hacer el GEN, hay que hacer muchas cosas hay que hacer, y para los ascensos hay que estudiar. Tiene que haber un hábito de estudio, un orden mental. Entonces, si no hay una disciplina en el pensamiento, no hay un conocimiento propio, una disciplina que me lleve a decir, no, agenda, apunto, 1, 2, 3, 4, voy viendo. Vuelvo a poner de ejemplo, y yo creo que nos hará mucho bien a todos, cuando, con el permiso del almirante director, yo invite al técnico supervisor de primer asesor maestro Américo Delgado. Verán ustedes, es un hombre muy sencillo y muy sabio, y que se expresa correctamente, por lo menos en alemán y en inglés, que es submarinista, que también es ABA. Entonces, esto no le ha caído del cielo. Es un hombre que a mí me llama la atención porque el CITEN, pues son 3 años, a diferencia de CACO, son 5. Pues este hombre ya de alumno del CITEN tenía pensado que tenía que aprender alemán. Y aprendió alemán y se pudo ir a Alemania y se calificó de submarinista. Y al mismo tiempo dar una instrucción adecuada a sus hijos. Bueno, señores, ya llevamos un buen tiempo conversando. Ya iremos conversando cómo van a ser las evaluaciones sobre esto. Espero que de algún modo, no sé cómo voy a hacer, les llegue el impreso, la cultura del instante. Yo lo tengo aquí en mi laptop. De repente se lo mando a la comandante Quirós para que lo impriman. También en la oficina de ética y asuntos morales, donde está el cadete Galantini, ahí debe haber también algunos ejemplares de esto.
Lo que pasa es que yo ya no he visto lo que hay en la oficina de ética y valores morales porque no regresé, pues ya salí el viernes y ya el lunes ya no se podía volver. Bueno, señores, que tengan una buena estancia en ese tiempo de cuarentena. Mi deseo que sus familias estén bien, que no se contagie nadie. Tengo entendido que ya no hay deporte de momento por lo que trae consigo. Bueno, señores, un gusto haberlos eh, aburrido tal vez, pero no creo que no, porque esto tiene aplicación directa. Y más bien espero que el cadete Galantini nos comunique a través del FaceTime. Señores, un gusto haber estado con ustedes. Hasta pronto.